Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de funciones exponenciales y logarítmicas. Una función exponencial no es nada más que una función de la forma b elevado a la x, donde b es mayor que 0 y diferente de 1, porque si fuera 1 a la x, pues va a ser 1. Aquí a b se le llama base y a la x se le llama exponente. Entonces, el gráfico de la función exponencial es dada por alguna de estas dos formas, todo dependiendo de si el número que es usado como base es mayor que 1 o menor que 1. Entonces, en algunos casos, pues aquí están dos gráficos de forma dibujada y casi todos se parecen. Recuerden que ya nosotros sabemos graficar y por lo tanto, como nosotros sabemos graficar, pues sabemos que cuando dilatamos o contraemos, pues las propiedades de la función no cambian. Entonces, observamos que la función exponencial con base b y exponente x tiene dominio como el conjunto de números reales. Recordemos que el dominio va a ser todos el conjunto de los números reales. En este caso, la función exponencial no tiene problemas de existencia en algún punto. Y el rango entonces va a ser el conjunto de puntos de los que son mayores que 0. Entonces, el rango de mi función va a ser el conjunto de puntos mayores que 0. Nunca es 0. Nuestra función nunca se anula. Nuestra función nunca da 0. Esta función, si hacemos la prueba de la recta vertical y horizontal, vamos a ver que es una función biyectiva y por tanto es invertible. Ahorita hablaremos de su inversa, llamada logaritmo. Además, el punto de corte con el eje Y es en el número 1, ya que cualquier potencia diferente de 0, b elevado a la 0, da 1. Entonces, vamos a ver estas dos gráficas. Vamos a observar que cuando b es mayor que 1, esta función es creciente. Observen que esta siempre crece. Entonces, siempre crece para base mayor que 1. Y en el caso de que b sea un número entre 0 y 1, sucede como el gráfico de la parte de derecha, y a medida que x aumenta, la función decrece. Entonces aquí f decrece para cuando la base es un número entre 0 y 1. Entonces esta función no tiene ni máximo ni mínimo. No tiene máximo Euler a la x, sí tiene mínimo, pero es un número que
nunca se alcanza, es decir, no hay ningún número en el cual siempre me dé cero, pero observen que la función exponencial f de x siempre es mayor que cero para todo x. En el caso de, perdón, aquí yo le puse e y es b. No tiene máximo, observen, para b mayor que 1, esto no tiene máximo, nunca para, ella va hacia arriba, pero siempre hay un número por debajo que es el más pequeño de todos, que es el cero, pero ese número nunca es alcanzado. Por tal motivo, entonces, no tiene máximo esa. Sin embargo, en el caso de que tengamos f de x igual a b a la menos x con b entre 0 y 1, esta función es un número que es mayor que 0, sí, y en el caso de los números positivos tiene máximo y tiene mínimo. Entonces, observamos que f de x en este caso es mayor que 0 y menor o igual a 1 si x es positivo. Es decir, nos vamos a enfocar en la parte derecha de de nuestro gráfico, de aquí para acá. Observen que de aquí para acá, la función, el mayor valor va a ser el número 1 y el menor valor va a ser el 0. Podemos hacer un análisis parecido para b a la x, pero para los exponentes negativos. Entonces, allí podemos ver las diferentes propiedades que tiene la función exponencial. Recuerden que ya ustedes han trabajado con potencias y ya saben qué pasa cuando se divide en potencia de la misma base con diferentes exponentes, y entonces todas esas propiedades de la potenciación las pueden utilizar acá. Acá estamos estudiándolo desde el punto de vista de funciones. Felipe tiene la palabra. Profe, una pregunta. Dime. Este tipo de función puede ser también no biyectiva. No, las exponenciales siempre son biyectivas. O sea, si la dejas así solita como ve a la X, es biyectiva, salvo si ya le pones a hacer una transformación, que multiplicarla por 2, sumarle otra, ya eso la cambia. Pero así solita tal cual como está, es biyectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos en cualquier parte la prueba de la recta horizontal, vamos a obtener que siempre es inyectiva. Miren, siempre yo puedo hacer aquí. Y siempre voy a obtener de que toca a la función una única vez. Y si intento hacer lo mismo con la prueba vertical, vamos a ver que a cada x le corresponde un único y, entonces va a ser biyectiva. Y por lo tanto, entonces esto sucede con cualquier función exponencial. No solamente, mira que aquí estamos utilizando cualquier base. No importa sea cuál sea la base, siempre va a ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Entonces, una de las funciones exponenciales que más se estudia es la función exponencial natural. Vamos a ver por qué recibe el nombre de función exponencial natural. Miren que tenemos un número n, vamos a considerar a los naturales, puede ser entero o real, pero vamos a considerarlo en los naturales como para poder meterlo en la calculadora. Si nosotros ingresamos el valor número 1 en esta formulita que está aquí, que dice 1 más 1 sobre n elevado a la n, vamos a ver lo siguiente, que cuando n vale 1, 1 más 1 da 2, 2 elevado a la 1 es 2.
Entonces, si cambia la n igual a 10, en la calculadora nos va a dar 259,37,742. Si lo cambiamos n por 100, nos va a dar 2,70. Si nos va a dar, si metemos n igual a 1000, nos da 2,7169, etcétera. Y así sucesivamente hasta meterle 10 millones. Y miren que pareciera que se fuera como si se estuviera colocando ya establecido, ya fijo, a un número, a un número, a un número ya determinado, como 271,828. Y si lo metemos 100 millones, prácticamente el cambio va a ser nada. Y este número aparece de forma natural. Este número fue estudiado por Euler, por Leonard Euler, y él fue el que calculó que por muchos valores que nosotros ingresemos a esta tablita, lo máximo va a ser un 271,828,183. Esto se llama constante de Euler. Algunos le llaman número neperiano. Y es un número irracional, eso tiene infinitos decimales. Aquí me faltó escribirle de que eso tiene infinitos decimales, eso nunca para. Es un número irracional, es decir, no se puede escribir como fracción. Y pues para poder hallar esta constante de Euler, él aplicó elementos de cálculo diferencial e integral para poder aproximarlo. Pero eso fue hace mucho tiempo, donde el cálculo diferencial y el cálculo integral no se hacían como se hace ahora usando derivadas e integrales, sino haciendo cosas de aproximación, sumas, restas, multiplicaciones, y algo que van a ver más adelante que se llama límite, que es como ir metiéndole valores cada vez más grandes, más grandes, más grandes y estudiar su comportamiento. Este número irracional es muy utilizado en las aplicaciones de la vida real. De hecho, eso aparece en la dinámica de poblaciones y en el decaimiento radiactivo, que vamos a ver un poquito más adelante. Aunque no lo crean, Leonard Euler tomó el estudio de este número porque él comenzó a estudiar el siguiente problema. Si una cantidad principal de $1 gana intereses, a una tasa mensual, digamos X mensual, entonces lo que gana, entonces el interés ganado cada mes es tomar esa tasa mensual dividido 12. Por lo que cada mes el valor total se multiplica. Por lo que cada mes el valor total se multiplica 1 más X sobre 12 veces, y el valor final al año, pues como se va a multiplicar 12 veces, va a ser 1 más X sobre 12 elevado a la 12. Si fuera diario que le dieran el interés, en vez de ser sobre 12, va a ser 365 días, digamos, usando días, va a ser 1 más X sobre 365 elevado a la 365. Y aunque no lo crean, esto es una historia muy bacana porque él fue a un banco y el señor le dijo que por cada dólar que él guardara en su banco, el señor al final del año le daba $1 adicional. Y entonces él se fue para su casa
Y comenzó, bueno, si yo guardo $1 y al final de año me dan $1 por haberlo guardado por 12 meses, entonces tengo $2 al final del año. Entonces fue al donde el banquero y le dijo, ¿y qué pasa si yo en vez de dejarlo el año completo, lo dejo mitad de año y vuelvo a guardar lo que me gané? Entonces el banquero le dijo, no, si tú me traes $1, yo cada 6 meses te doy, te doy 50 centavos de dólar. Y entonces y si lo guardo y si lo guarda acá por 3 meses, bueno, si lo guarda por 3 meses le doy el 30% y así sucesivamente. Y entonces él se fue para su casa y dijo, bueno, si yo tengo $1 y me va a dar $1, la mitad de $1 por dejarlo medio año, si me va a dar, entonces al final de año voy a tener lo que tenía y lo otra parte. Entonces ya pasé de ganarme $2 a ganarme $2.50. Él lo calculó más, menos exacto, era como 2,6. Y entonces le digo, me voy a ganar $2.06, es decir, que me sale más conveniente partir que los intereses me los dieran cada 6 meses. Pero cada, si me lo da cada 20 días y comenzó a calcular. Y él pensó que se iba a ir al infinito, es decir, que iba a ganar más de $2 y algo al año si le daban los intereses diarios o algo así. Y se puso a analizar ese problema y al final obtuvo de que por mucho que quiera meter dinero, entonces siempre llega a una constante fija. Y ahí es donde nace el número de Euler. Entonces, la función exponencial se trata de utilizar este número Euler que aparece naturalmente, ni siquiera es forzado. Y esta función exponencial natural se define como Euler a la X. La base aquí es el número de Euler. Aquí la base de la función exponencial es el número Euler. El número o la constante de Euler. Entonces, como podemos observar, la constante de Euler es un número que es mayor que 2 y menor que 3. Y por lo tanto, entonces, si yo voy a graficar estas funciones, se mantiene ese comportamiento. Entonces aquí tenemos que este color naranja y este verde son diferentes. Acuérdense de que a medida de que la base cambia, lo que hace es aumentar o disminuir, perdón, comprimir hacia el eje vertical o dilatar hacia el eje vertical cuando se cambia la base. Entonces esto es 2 a la X, este verde es 2 a la X, este es 2 a la X y el naranja es 3 a la X. El azul va a ser Euler a la X. Entonces es una función, la función exponencial Euler a la X es una función que está entre dos funciones que son 2 a la X y 3 a la X. Entonces aquí lo voy a escribir de mejor forma. La función Euler a la X es una función que puede ser igual a 2 a la X y menor o igual que 3 a la X. ¿Dónde se alcanza el igual? Cuando X vale 0. Cuando X vale 0, todas valen 1. Entonces, como le decía en la parte superior de que el número de Euler aparece en aplicaciones que involucran comportamiento de poblaciones y decaimiento radiactivo, etcétera. Aquí hay un modelo, aquí yo le puse observación, pero en realidad me equivoqué. Entonces aquí está el modelo de crecimiento poblacional. Si P sub 0
es el número de elementos de una población en un tiempo cero. Se demostró de forma experimental que la razón a la que cambia la velocidad, a la que cambia la población en el tiempo es proporcional a la población. Eso tiene que ver con velocidad, etcétera. Y al utilizar procedimientos del cálculo diferencial y el integral, se obtiene el siguiente modelo matemático, que esa dinámica de población se puede ver modelado matemáticamente con esta ecuación que está aquí. Esto se llama, esto es un modelo matemático que dice que la población en el tiempo t crece de forma exponencial teniendo en cuenta la población inicial y la tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento es esta K que está aquí. Entonces, si la K es positiva, entonces, como el gráfico de la función exponencial que vimos anteriormente crece, entonces si K es positivo, entonces vamos a ver que eso crece, y si K es negativo, vemos que esa población disminuye. Entonces, por eso es que se llama crecimiento o decrecimiento exponencial. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo que dice que he adaptado algunos libros, que dice, la población en Neira en 1993 era aproximadamente de 104.000 personas y estaba creciendo a una tasa del 3% anual. Entonces nos preguntan, nos dicen, escribo una fórmula. Bueno, aquí yo dejé Nigeria y es Neira. Bueno, escriba una fórmula que exprese la población en el tiempo t en años. Entonces, para resolver ese problema, solo es escribir el modelo que dice anteriormente. Nos dice la población en el tiempo t es la población inicial, Euler a la KT. Entonces aquí P0 es población inicial, cuando se empezó a medir, porque recuerden, no significan el origen de los tiempos, sino cuando usted empezó a medir. Y K es la tasa de crecimiento. Vamos a sacar estos datos y me van a decir entonces cómo va a quedar el modelo con estos datos. Entonces, la población inicial, cuando las personas empezaron a decir, bueno, vamos a calcular cómo está creciendo Neira y vamos a ver qué habrá, qué pasará en el futuro. Entonces, la población inicial con la que empieza a trabajar este problema son 104.000 personas. Y nos dicen que la tasa de crecimiento es del 3% anual. ¿Cómo se escribe el 3% anual? Entonces, aquí estamos diciendo que es el 3%. ¿Cómo se escribe el 3%? Sería 3 dividido 100 y esto es 0,03. Anual significa que el tiempo t que vamos a trabajar aquí se está midiendo de forma anual. Entonces, cada vez que demos una respuesta con respecto a la t dice que es anual. Entonces, si reemplazamos en nuestro modelo, ¿qué nos queda? Entonces, la población inicial va a ser 104.000 personas por Euler a la K. Entonces, K es
0,03% por el tiempo t. Entonces nuestro modelo ahí está escrito. Observen que ya tenemos los datos y nuestro modelo queda escrito ahí. Nos preguntan que la estimemos para el 2030. Si empezamos a medir en 1996 al 2030, ¿cuántos años han transcurrido? Aquí es ¿cuántos años? ¿Quién me puede decir? Pero de 34 años. 34 años, muy bien. Entonces han transcurrido 34. Entonces T, por el cual vamos a calcular, es 34 años. Entonces en nuestro modelo reemplazamos P, el tiempo, nuestra variable del tiempo, por 34 años. Entonces P de 34 es tomar P de T, cambiamos T por 34, y eso sería 104.000 por Euler a la 0,03 por 34. Vamos a ver qué nos da esto en la calculadora. Permítanme, yo abro acá la calculadora. Calculadora. La- A ver, entonces sería 104.000. 104.000, 1, 2, 3, multiplicado por Euler elevado a la, abro paréntesis, 0,03 multiplicado por 34. Esto da 288.412 aproximadamente. 288.412 personas aproximadamente. Profe, pero ¿por qué aproximadamente? Porque eso da un decimal. Y entonces, ¿qué significa 0,2 personas? Entonces hay que saber interpretar entonces la respuesta. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Pues, como la función exponencial es biyectiva, por lo tanto es invertible. Entonces, tenemos su función inversa llamada función logaritmo. Entonces, como la función exponencial es biyectiva, es invertible, de R en 0 más infinito, significa que existe una función que cuando yo hago composición con la exponencial, me tiene que dar la x. Observen, si yo tengo b elevado a la x, me tiene que dar x. Porque porque esto es la composición de función exponencial. Y al revés, este es para x en los números reales. Y al revés, b elevado a la g de x, b debe anular la g y debe quedar x, pero en este caso en el rango, y aquí x es un número positivo. Entonces, buscar esa función es llamada función logaritmo en base b. A la inversa,
de la exponencial se le llama función logarítmica. A la inversa de la función exponencial b a la x se le llama función logaritmo en base b. Porque debemos indicar qué base vamos a utilizar, porque recuerden que las exponenciales cambian a medida que cambiamos nuestra base. Y la definición de el logaritmo en base b de x se denota así, como log, en la parte inferior se pone b y da x y le colocamos el argumento. Entonces, se define como lo siguiente. Observen que significa que b elevado a la y da x. Vamos a darle nombre, permítame. Entonces aquí tenemos que esto se llama base del logaritmo y esta se llama argumento del logaritmo. Entonces, calcular un logaritmo y igual al logaritmo de b, logaritmo en base de x, lo que significa es que debo buscar una respuesta y de tal manera que si se lo coloco como exponente a la base del logaritmo, me da la x, me da el argumento. En este caso, b siempre es positivo, mayor estrictamente que ser. B, que es la base, debe ser diferente de 1. Y además, el logaritmo funciona para x mayor que 0. La función logarítmica, casi todas se parecen lo mismo, son de ese estilo. Por aquí pasa por el 1. Vamos a ver por qué. Y la función logaritmo entonces tiene dominio desde 0 a más infinito. Entonces, sin incluir el 0, de aquí en adelante, es el dominio. El rango de nuestra función ahora es el conjunto de números reales. Es biyectiva, no solamente inyectiva, también es sobre. Y además no tiene punto de corte con el eje Y, pero sí tiene de punto de corte con el eje X. ¿Eso qué significa? Que para cualquier base diferente de 0, el logaritmo en base b de 1 es igual a 0. Entonces, si la base es positiva, entonces el logaritmo es creciente, como está en pantalla. Y si el b está entre 0 y 1, el logaritmo es al revés y es decreciente. Entonces, una de las propiedades, vamos a ver. Bueno, antes de seguir. Entonces, las bases comunes con las que se trabaja es el logaritmo en base Euler. Logaritmo en base Euler de x, esto tiene una notación especial, se llama ln, logaritmo natural de x. Se llama logaritmo natural. Y uno de los primeros logaritmos con el cual nuestros padres empezaron a trabajar cuando esta función, pues cuando la calculadora se inventó, es la función logaritmo común, que es la función el logaritmo en base x, en base 10. Entonces, logaritmo en base 10 de x solo se escribe así, por eso cuando usted vea un libro y aparezca el logaritmo y no tenga la base escrita, se llama logaritmo en base 10. Ahora podemos calcular logaritmos usando calculadora, pero antes que no existían las calculadoras o en el que el acceso a las personas del común era muy difíciles, en los periódicos de las ciudades, una vez al año o una vez cada 6 meses salía publicado la tabla de logaritmos y siempre era actualizada, siempre se calculaba un nuevo logaritmo usando las calculadoras antiguas.
Afortunadamente, en esta era tecnológica, ya calcular logaritmos con la calculadora o con el celular es muy accesible. Antes no era así. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos que son derivadas de la parte de la exponencial. Nosotros recordamos que en la parte de la exponencial, voy a escribirla aquí, su contraparte exponencial. ¿Qué pasa si tomamos dos elementos, bueno, aquí no, de misma base, pero diferente exponente? ¿Qué pasaba cuando vimos potencia? Entonces esto se escribía como bx más y. Entonces el logaritmo es al revés. Miren que tenemos producto y lo cambia a base más suma. El logaritmo es al revés. El logaritmo transforma el producto en una suma de logaritmos. Entonces recordemos que cuando tenemos b elevado a la x, b dividido b con exponente y, tenemos una división, entonces se coloca un único exponente, una única base y sus exponentes se restan. Entonces en el logaritmo es al revés. El logaritmo de una división es la resta de logaritmos. Cuando teníamos a elevado a la n elevado a la m, estos dos exponentes se multiplicaban. Entonces, ¿qué permite hacer el logaritmo? El logaritmo permite bajar el exponente hacia al lado. Entonces observamos que pasamos de exponente x a la r y lo bajamos a r por logaritmo en base b de x. Como el logaritmo es la inversa, perdón, como el logaritmo es la inversa de la exponencial, como el logaritmo es la inversa de la exponencial, entonces aquí tenemos la composición de la cual le hablaba ahorita, que la composición del logaritmo en base b con la exponencial, solo queda la x. Y al revés, si yo tomo b composición con el logaritmo en base b evaluado en x, solo queda la x. Entonces, eso es lo que significa que sea la inversa. Entonces, aquí lo que quiere decir es que el logaritmo y la exponencial son inversas una de la otra. El logaritmo en base b es inversa de la exponencial b a la x, en ambos casos. Y hay otra formulita que se llama cambio de base, que a veces calcular los logaritmos con cierta base es diferente a calcular logaritmos con otra base. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y lo que dice es que si yo quiero cambiar de base, entonces yo lo puedo hacer, salvo que en la parte inferior debo colocar el logaritmo del cambio de la base. Este logaritmo del a, logaritmo en base a de b, le está sacando el cambio a la base que usted tiene. Entonces vamos a ver unos ejemplos aquí antes de ingresar a simplificar. Entonces uno de los ejemplos es lo siguiente. Calcular logaritmo en base b, perdón, en base 2 de 8. Entonces usted ahora lo puede calcular con la calculadora, pero en la antigüedad que hacía uno, decía, bueno, esto es y.
Entonces, para calcular y, necesitamos usar la definición del logaritmo. Eso significa que 2 a la y debe ser esto. ¿Qué número y le coloco al 2 para que me dé, para que esa potencia me dé 8? El 3. Entonces, y es igual a 3. Entonces, la respuesta es que el logaritmo en base 2 del 8 es el número 3. Entonces, observen, así que se utiliza el logaritmo, uno lo cambia a la parte de potenciación porque uno tiene el siguiente paradigma. Miren cómo tenemos. Si tengo base y exponente, creamos a b elevado a la x. Entonces, si usted tiene la base y tiene el exponente, usted puede sacar potencia. Pero ahora, si tengo la base y la respuesta, entonces creo logaritmo. Tengo la base y la respuesta. Creo logaritmo. Entonces observen, siempre en el logaritmo la incógnita es buscarle el exponente que le debo colocar a la base para que dé lo de adentro del logaritmo. Entonces, esa es la manera de tratar con los logaritmos y están todas estas propiedades. Vamos a ver cómo se usa aquí en en este pequeño ejemplo. Dice que simplifiquemos logaritmo en base 2 de 8x elevado a la 3 menos logaritmo en base 2 de 4x. Entonces, aquí deben recordar de que si yo les escribo logaritmo en base 2 de x a la algo, no importa, menos logaritmo en base 4 de la misma x, ¿qué respuesta me van a dar? Entonces, si nosotros no cambiamos la base, tenemos burros con caballos, ¿cuántos aguacates tienen? Porque el logaritmo en base 2 y el otro el logaritmo en base 4 no se parecen en nada, a menos que cambiemos la base. Entonces, si yo cambio la base del logaritmo en base 4, vamos a hacer ese, entonces sí puedo calcularlo. Mientras tanto, no puedo hacer nada si los logaritmos son de base diferente, como para tener eso en cuenta. Entonces, observamos. Tengo diferencia de logaritmo. ¿Qué fórmula de la tablita de arriba incluye la diferencia de logaritmos? La división. La división. Entonces aquí transformamos diferencia en logaritmo de división. Entonces sería el logaritmo en común que tienen, el que va con signo positivo va en la parte superior y el que lleva el signo negativo va como cociente. Entonces 8 dividido 4 da 2, x a la 3, se cancela un x abajo y uno de los 3 de arriba y me queda 2x a la 2. Ahora tenemos producto de dos números dentro del logaritmo. Entonces vamos a la formulita, la tabla de logaritmos, y debemos buscar esa fórmula que transforme el logaritmo de un producto en otra cosa. Y observamos que el producto lo convierte en suma. Entonces aquí, logaritmo del producto lo convierte en suma.
Entonces, sería logaritmo en base 2 del número 2. ¿Qué exponente tiene el 2? Dentro del logaritmo. ¿Qué exponente tiene este 2 aquí? 1. Entonces, esto es como tuviera 2 elevado a la 1. Entonces, el logaritmo en base 2 elimina el 2 y solo queda el exponente. Entonces, solo queda 1. Entonces, con esta, logaritmo en base b de b, 1. Porque, miren aquí, vamos a utilizar esta. Salvo que la X, ¿qué número es si el 2 está solito? El exponente es 1. Y ahora, como tenemos logaritmo en base 2 de X que está con exponente 2, entonces lo que hacemos es que este exponente lo bajamos y lo ponemos al lado. Por eso queda la respuesta así, con esas propiedades que acabamos de ver anteriormente. Entonces, nuestra respuesta es 1 más 2 logaritmo en base 2 de X. Entonces, así como podemos resolver este tipo de cosas con las propiedades, miren que no nos piden ni calcular X, solo nos piden como que simplifiquemos lo más que podamos. También podemos formar ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, por ejemplo, aquí en este primero nos dicen AyX para el cual 3 elevado a la 2x menos 1 es 27. Entonces aquí en pantalla está expresado de una manera, dice que 27 es lo mismo que 3 a la 3 y después aparece solo el 2x menos 1 igual a 3 y dice que x es igual a 2. Aquí me he volado unos pasos, ya lo vamos a hacer aquí en clase, para ver qué significa. Entonces, para hacerlo de manera sencilla, lo que vamos a hacer es esto. ¿Cómo eliminamos el 3 de la base? Es lo primero. ¿Cómo eliminamos la base 3? No le presten atención a la segunda línea. Lo primero que debemos pensar es, bueno, el x está como exponente, debo bajarlo. Eso significa que debo eliminar la base. ¿Cómo se elimina la base? Entonces, hemos visto que las bases, miren, aquí las bases se eliminan con el logaritmo. Entonces aquí la respuesta es con logaritmo en base 3. Entonces aplicamos logaritmo en base 3 a ambos lados. Vamos a aplicarlo. Logaritmo en base 3 de 3 a la 2x menos 1 igual a logaritmo en base 3 de 27. Entonces, el logaritmo elimina la base. ¿Quién es lo único que sobrevive entonces si el logaritmo elimina la base? Todo esto elimina a esto. ¿Y qué solo queda? 2x menos 1. Ahora necesitamos calcular necesito un y tal que 3 elevado a la y me dé 27 para poder calcular el logaritmo en base 3 de 27. ¿Qué número y le coloco como exponente al 3 para que me dé 27? 2. Si colocamos el 2, 3 elevado a la 2 da 9. 3. Entonces, muy bien, y es igual a 3. 3 por 3, 9. Por 3,
27. Entonces aquí nuestra respuesta es 3. Ahora sí, tenemos una ecuación lineal, la cual ya sabemos resolver. Sumamos 1 a ambos lados. Dividimos 2 a ambos lados. 4 dividido 2, 2. Y ahí tenemos nuestra respuesta a nuestro problema. Entonces observen, siempre cuando tengamos este tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones exponenciales, esto es una ecuación exponencial, la idea principal es eliminar la base. Mil disculpas, me desconectó acá la red. Que gánenme un segundito. Pueden ver la pantalla nuevamente. Sí, señor. Regáleme un segundito. Bueno, entonces, bueno, bueno, entonces, listo. Lo mismo debemos pensar cuando tengamos logaritmos. Cuando tengamos logaritmos y creamos que resolver ecuaciones con logaritmos, siempre hay que buscar la manera de eliminar el logaritmo en base, en este ejemplo que sigue, el 3. Aquí yo lo hice de una manera totalmente diferente, pero vamos a intentarlo de otra forma. Entonces vamos a intentarlo de otra forma para que vean que no hay una única forma de proceder. Sin embargo, usted elige la que le sea más sencilla. Entonces observemos, tenemos logaritmo en base 3 y logaritmo en base 3 y están ligados por ¿qué símbolo? Una suma. Entonces, convertimos el logaritmo en base 3, que es el mismo, miren que es el mismo. Entonces, usando una de las propiedades del logaritmo, convertimos la suma en un producto. Entonces aquí convertimos la suma en un producto. Entonces, por tal motivo, listo, aquí ya tenemos
Logaritmo de una suma en un logaritmo de un producto y de una sola base. Entonces, observen. Ah, listo. Bueno, sí, lo hice como yo quería. Listo, lo convertimos. ¿Cómo eliminamos ahora el logaritmo en base 3? ¿Cómo eliminamos logaritmo en base 3? Entonces, ¿cómo eliminamos el logaritmo en base 3? Entonces elevamos a la 3. 3 logaritmo en base 3 de x más 1 por x menos 2 es igual a 3 elevado a la 2. Observen que aplicamos función exponencial a ambos lados. Entonces, la base 3 de la exponencial elimina el logaritmo en base 3. Este 3 se cancela con todo este y solo queda x más 1 por x menos 2 igual a 9. Por eso tenemos esta expresión aquí. Ahora aplicamos ley distributiva. Este con este, este con este, este con este y este con este. Entonces ya aplicamos ley distributiva en ambos lados. Nos queda x al cuadrado menos x menos 2. Que es este que está aquí. Igual a 9. El 9 está sumando, pasa a restar. Entonces nos queda que x cuadrado menos x, ahora en vez de tener menos 2, se transforma en 11. Entonces aquí sacamos el discriminante. Es b cuadrado menos 4ac. ¿Quién es a? 1. ¿Quién es b? Menos 1. ¿Quién es c? Menos 11. El discriminante va a ser 1 menos 4 por 1 por menos 11. Menos por menos da más. 11 por 4 por 1, 44 más 1, 45. Entonces, por eso queda aquí 44 más 1. Y entonces eso queda raíz de 45. Y recuerden que tenemos R1 y R2 que están ligados con la suma y la diferencia de la raíz cuadrada del discriminante. Recuerden que tenemos que las soluciones son x1 menos b más o menos raíz del discriminante sobre 2a. Son dos soluciones. En este caso b vale menos 1, menos por menos da más, raíz de 45 dividido 2 por 1, 2. Da 1 más raíz de 45 sobre 2. Profe, ¿y entonces dónde sale ese 3 raíz de 5? Ah, bueno, esa es una forma de simplificar cuando uno no tiene calculadoras. ¿Por qué? Porque 45 es lo mismo que 9 por 5. Pero como estamos calculando raíz de 45, entonces sería raíz de 9 por 5. Por ley de los exponentes queda raíz de 9 por raíz de 5. Pero la raíz cuadrada del 9, ¿quién es? 3. Entonces, nos queda 3 raíz de 5. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 45 se puede cambiar para simplificar cálculos que x es, perdón, que ahí es 3 raíz de 5. Entonces, aquí tenemos dos soluciones, pero tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un logaritmo de x más 1 y un logaritmo de x menos 2. Y este logaritmo, el logaritmo en base 3 de x menos 2, solo funciona si x menos 2 es mayor que 0. Recuerden que el argumento del logaritmo debe ser un número positivo. Entonces, como aquí tengo dos opciones, raíz de 45 es 1 punto algo. Si yo es más de 1. Si yo al 1 le resto un número negativo, da negativo.
dividido un número positivo da negativo, perdón. Y por lo tanto, el logaritmo no funciona si ese número es más pequeño que 2. Entonces, de las dos selecciones, como tenemos que solo el logaritmo funciona para x mayor que 2, elegimos cuál de ese es mayor que 2. Entonces, si nosotros buscamos en la calculadora cuánto nos da esto, vamos a ver qué me dice acá la calculadora. Van a ver que ese número no cumple, que es el R2. ¿Dónde está aquí? Entonces sería 1 menos raíz de 45 dividido 2. Eso da menos 2,85. Entonces la otra no me sirve. Entonces esta es menos 2,85, que es más pequeño que 2. Entonces no podemos elegirla. Ahora, en este tipo de ecuaciones, usted debe tener siempre presente que puede suceder de que sí, usted resolvió la ecuación, le resolvió la ecuación logarítmica o exponencial. El exponencial no tiene problemas a menos que el exponente tenga división por cero, pero eso casi nunca pasa. Pero el logaritmo sí, el logaritmo solo funciona para argumentos positivos. Recuerden que el dominio del logaritmo de x es el conjunto de números de x mayores que cero, igual como el de la raíz, solo que la raíz incluye el cero. Entonces, ¿cómo resolverían esta? 3x, 3 elevado a la x más 1 igual a 15. Vamos, inténtenlo. Entonces, vamos a intentarlo. Entonces, lo primero que debemos pensar es que debemos eliminar la base. Tenemos 3 a la x más 1 igual a 15. Eliminemos la base 3. Entonces, como eliminamos la base 3, aplicamos logaritmo en base 3 de 3 elevado a la x más 1. Logaritmo en base 3 de 15. Estamos en una ecuación. Si aplicamos logaritmo a un lado, hay que aplicar logaritmo al otro. Por ley de los logaritmos, este elimina este y solo me queda x más 1. Entonces, el 1, restamos 1 a ambos lados y me queda que logaritmo en base 3 de 15 menos 1. ¿Será que el logaritmo en base 3 de 15 es exacto o no? Un número que le ponga de exponente al 3 para que me dé 15. Observen que ninguno, porque da 3 por 3, 9. Y después da 27. Entonces ninguno da 15. Entonces, una de las cosas es dejarlo así. Sin embargo, vamos a simplificarlo un poco. 15 es lo mismo que 3 por 5. Entonces
sería logaritmo de un producto, logaritmo en base 3 más logaritmo en base 3 del 5 menos 1. ¿Cuánto da logaritmo en base 3 del 3? Da el exponente que tenga el 3 aquí, y eso es 1. 1 más logaritmo en base 3 de 5 menos 1. Ahora se cancela el 1 con el menos 1 y solo queda el logaritmo en base 3 de 5. Y entonces allí tenemos nuestra respuesta. Entonces observen que algunas veces los libros, su respuesta no va a coincidir con los libros porque necesita aplicar alguna de las propiedades del logaritmo para poder simplificar la respuesta. ¿Alguna pregunta? Sí, dime, Felipe. Profe, una pregunta. En el ejercicio anterior a este, ¿qué pasa si el logaritmo, por ejemplo, fuera 3 y el otro fuera 4? Ahí ya no se puede hacer nada, a menos que cambies la base, pero si cambias la base, te va a empeorar todo. Entonces uno opta por dejarlo así tal cual, porque burro con caballo, ¿cuánto aguacates tienes? A menos que se pueda transformar en una base parecida. Vamos a tu pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 3 de x más 1 más logaritmo en base 4 de x menos 2 igual a 4. Digamos que tenemos así. Entonces observa que estos dos no se puede aplicar ninguna propiedad porque son diferente base. Entonces si tienen diferente base, no se puede aplicar ninguna de las propiedades anteriores, a menos que cambies la base de alguno de ellos. Entonces cambiar la base 4 a base 3 usando la fórmula cambio de base. Pero por lo general, cuando te ponen este tipo de ejercicios, no te ponen 3 y 4, sino que te ponen logaritmo en base 2 y logaritmo en base 4. Porque el 4 sí está relacionado con el 2. Por ejemplo, ¿por qué el 4 está relacionado con el 2? Porque 4 dividido entre 2 da 2. Sin embargo, 4 dividido 3 no es una división exacta. Entonces, cuando son diferentes bases, pero una divide a la otra, es decir, tenemos una división exacta entre una base y la otra, si hay una relación. ¿Por qué? Porque podemos colocar lo siguiente. Logaritmo en base 4. Entonces, miren que voy a hacer logaritmo en base 4 de x menos 2. Esto se puede hacer una cambio de base. Logaritmo en base 2 de x menos 2. Y aquí logaritmo en base 2 de 4. Esta es la fórmula cambio de base. Entonces, voy a cambiarla por la base 2. Voy a cambiar base 4 a base 2 y aplico la fórmula. Entonces sería logaritmo en mi base, que es el 2, me sale un cociente, entonces arriba va x menos 2 y abajo va la base. Ahora vamos a calcular logaritmo en base 2 de 4. Eso me da y. 2 elevado a la y me tiene que dar 4. ¿Qué número y le coloco al 2 para que me dé 4? El 2. ¿Qué número y le coloco?
2, entonces y vale 2. Entonces esta parte inferior a 2. En este caso, como la base 4 se divide entre la base 2, dando una división exacta, entonces podemos aplicar fórmula cambio de base y cambiar un poco la regla y seguir resolviendo la ecuación porque sí se puede cuando esto sucede. Si no sucede, como por ejemplo en 4 y el 3, el 4 no divide, el 3 no divide al 4, entonces no podemos proceder a resolver la ecuación porque sería burro con caballo cuánto aguacate tiene. Entonces sería como muy tedioso estar buscando el mínimo común múltiplo entre 3 y el 4 para poder... No, es muy complicado. Pero cuando sí tenemos que una base divide a la otra, sale fácilmente con la fórmula cambio de base. Porque ya puedo cambiar la base, no le presten atención a esto, porque ya tengo la fórmula cambio de base y entonces mi ecuación ahora se transforma, todo esto se transforma en logaritmo en base 2 de x más 1 más logaritmo en base 2 de x menos 2 dividido 2 igual a 4. Para eliminar ese 2, ¿qué hacemos? Para eliminar ese 2 del cociente, multiplicamos toda la ecuación por 2. Queda 2, logaritmo en base 2 de x más 1 más logaritmo en base 2 de x menos 2 igual a 8. Porque multipliqué todo por 2. Ahora este 2 se lo coloco como exponente aquí. Logaritmo en base 2 de x más 1 elevado al cuadrado más logaritmo en base 2 de x menos 2 igual a 8. Y observa que ahora sí los he emparejado. Y puedo aplicar la fórmula del producto y ahora sí puedo proceder como hicimos anteriormente. Esto da logaritmo en base 2 de x más 1 elevado al cuadrado por x menos 2. Eliminamos ese logaritmo con exponente, base 2. Entonces, 2 elevado a la 8, 2, cancela con este. Y así solo queda x más 1 al cuadrado, x menos 2 igual a 2 a la 8, que 2 a la 4 es 16 por 16. ¿Eso cuánto da? Entonces ya se convierte en una ecuación con números muy grandes, pero sí se puede resolver. 16 por 16, 256. Pero ya aquí se convirtió en una ecuación de grado 3. Entonces, como puedes ver, sí es posible convertirla cuando la base una divide a la otra. Cuando una no divide a la otra, el procedimiento es muy complicado y hasta a veces difícil de proceder. Entonces, observa que aquí podemos resolver esta con lo que le acabo de decir. Esto es igual a 2. Y se procede de manera igual, análoga. Miren, tenemos esta, tienen el mismo logaritmo. Entonces aplico una de las propiedades, que es convertir suma en logaritmo de un producto. ¿Cómo elimino eso? Elevando a la 2. Entonces este 2 cancela este logaritmo y queda x por x menos 2 y del otro lado queda 2 a la 3. Hacemos ley distributiva. Del otro lado queda 8, x cuadrado menos 2x y nos queda una ecuación de 2. Entonces, las posibles soluciones son 4 y 2. Aquí les hago la pregunta. ¿Cuál no se puede considerar? A ver, ¿cuál de esas dos no se puede considerar? ¿Cuál creen?
Entonces observamos que acá tenemos que el logaritmo en base 2 de x, esto tiene un dominio, y el dominio son de 0 a más infinito. Y el logaritmo en base 2 de x menos 2 tiene un dominio, y es donde lo de adentro sea, aquí podemos hacer así, son los x mayores que 0, y acá x menos 2 mayores que 0. ¿Dónde se intersectan los dos? Uno es de mayor a 0, y esto significa que x mayor que 2, y el otro a mayor que 2. ¿Cuál es la solución de ambas? Entonces tiene que ser donde se tocan las dos. Y observemos que solo funciona, la suma funciona para x mayores que 2. Entonces esta ecuación no se puede considerar la solución menos 2. Entonces solo tiene una, y la única solución es x igual a 4. Entonces observen, las ecuaciones logarítmicas siempre les van a dar problemas cuando les den muchas soluciones. Deben saber elegir cuál es la considerada. En este caso, yo siempre les sugiero hallar el dominio de un logaritmo, el dominio del otro e intersectar. Así como hacen suma de funciones, que era lo que iba a entrar hoy en el quiz. Que para hacer suma de funciones, usted tiene que hallar el dominio de uno, el dominio del otro y después hallar la intersección. Entonces acá tiene que acostumbrarse a tratar de hacerlo siempre en las ecuaciones logarítmicas. Entonces, para terminar, podemos utilizar las propiedades anteriores cuando nos den ejercicios de aplicaciones donde dicen que una población inicial tiene 1000 individuos y crece a razón del 5% anual. Nos dicen que el modelo es este, no es el otro. Cuando nos digan después de 10 años, hay que reemplazar T. Recuerden que esto es P de T y cambiamos a T por 10. Entonces, cuando nos digan una cantidad de años, solo respondemos. Y ahora nos hacen otro tipo de pregunta. Tiempo para duplicar. Entonces, aquí podemos hacer esta pregunta. ¿Cuánto tiempo T necesita el para, se necesita, perdón, para duplicar la cantidad inicial de individuos? Entonces observen, ahora tenemos que aprender a responder estas preguntas. Ya sabemos que en el modelo, ya sabemos reemplazar, pero cuando nos pregunten al revés, que diga, ¿cuánto tiempo te necesito para duplicar o para quintuplar o para que la población aumente 1000 personas o para que la población aumente 2000 o para que la población tal? Siempre es de este estilo. Entonces, en este caso es duplicar. Entonces va 2000 debe ser igual a P de T, pero T es nuestra incógnita. ¿Quién es P de T? Lo reemplazo por el modelo que dice arriba, es 1000 por 1,05 elevado a la T. El 1000 está multiplicando, pasa a dividir y me queda 1,05 elevado a la T igual a 2, porque 2000 dividido 1000 da 2. ¿Cómo despejamos T? Aquí hay que preguntarnos, debemos despejar T. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, observen, tenemos una exponencial. Hay que eliminar la base.
¿Cómo se elimina la base? Siempre con logaritmos. Con logaritmos. Entonces, logaritmo de 1,05. Siempre que tengamos que hacer estas cosas, que tenemos una exponencial y haya que eliminar la base, se aplica logaritmo. Entonces, si yo aplico logaritmo en base 1,05 a 1,05 de t igual a logaritmo en base 1,05 del 2, esta base con este logaritmo se cancela y solo me queda el tiempo t. Y por tanto, aquí la respuesta me dice que t igual a logaritmo en base 1,05 del número 2. Entonces, en la calculadora vamos a ver cuánto nos da. Entonces, buscamos una calculadora donde venga la palabra logaritmo, que por lo general viene el log. Pero, si usted le dan log en la calculadora, aparece logaritmo en base 10. No aparece logaritmo en base 1,05. En calculadoras, digamos las sencillas, porque si tenemos una de esas super, hiper, mega calculadoras, usted le puede poner la base. Pero haciendo referencia de que no todos tenemos acceso a esa, en calculadoras no tenemos la base 1,05. En calculadoras aparecen base 10 o base Euler, que es decir, el logaritmo natural. Y solo aparecen en base 10 o base Euler. Es decir, esto es logaritmo sin base y acá el logaritmo natural. Entonces hay que hacer una fórmula cambio de base para poder responder a esta pregunta, porque no tenemos un numerito, me dice que es un logaritmo 1,052, pero nos preguntan, ¿cuánto tiempo t se necesita para duplicar la cantidad inicial de individuos? Entonces nosotros tenemos que responder. Entonces aplicamos la fórmula cambio de base. Aplicamos fórmula cambio de base. Eso significa que el tiempo t es el logaritmo en base 1,05 del 2, pero entonces voy a aplicar la fórmula cambio de base. Por cuestiones de calculadora vamos a utilizar el logaritmo natural. Entonces sería logaritmo natural del 2 dividido logaritmo natural del 1,05. Observen, cambiamos a base e en ambos, lo hacemos como una división. Arriba va el numerito de aquí y abajo va el de la base, 1,05. Y ahora sí ya podemos calcular eso en la calculadora porque logaritmo en base e es logaritmo natural y la calculadora sí lo tiene. Vamos a ver qué da. Entonces sería, borremos acá, logaritmo natural del número 2. Eso me da 0,693 dividido, vamos a calcular el otro, 1,05 y aplicamos logaritmo natural. 1,05 y eso da 0,04 y esa división da, bueno, 0,48, entonces vamos a poner 0,5. 0,48 para que queden ahí con 3 decimales. 0,49 porque pasa el 7. Vamos a ver cuánto da esto en la calculadora, esta división. Entonces sería 0,693 dividido 0,049. 0,049. 14, 14. 14, 14. Entonces observen que ya podemos responder que aproximadamente necesitamos
14 años para duplicar. Aquí TS años. Entonces necesitamos aproximadamente 14 años. Necesitamos aproximadamente 14 años. O 14.1 años, etcétera. Ya podemos validar eso. Entonces, por lo general, los problemas donde utilicemos exponenciales y logarítmicas, por lo general, siempre hay que aplicar esto. La calculadora a veces nos pone unas bases que no son las correctas, pues no es posible colocarle una base de ese estilo, sino que toca utilizar o base 10 o base Euler. Son las dos que traen las calculadoras comunes. Entonces vamos a hacer este ejemplo para ir cerrando. Vamos a hacer un par de ejemplos. A ver si me falta el de la vida media, sí. Y este para finalizar. No, entonces para ir cerrando. Entonces nos dice que una compañía está intentando dar a conocer un nuevo producto mediante comerciales de televisión en una ciudad con 3 millones de habitantes. Un modelo para calcular el número de personas que conocen el producto después de T días de iniciar la campaña publicitaria está dado por este modelo que está aquí. Dice, calcule el porcentaje de la población que conoce el producto a los 10 días de publicidad. Entonces, observen que necesitamos calcular, según este ejemplo, necesitamos calcular n cuando t vale 10. Entonces, si lo ingresamos aquí en el modelo, entonces sería 3 millones. 1 menos Euler a la menos 0,034 por 10. Eso nos da 3 millones. 1 menos Euler a la menos 0,34. Se recorre la coma a un solo lugar, porque multiplicamos por 10. Y esto, a ver cuánto nos da en la calculadora. Vamos a borrar. Entonces tenemos 1 menos Euler elevado a la menos paréntesis. Perdón. Paréntesis a la menos 0,34. Eso me da 0,29, 0,3. Esto aproximadamente da 0,3. Multiplicado por 3 millones. Por 3. Me da 864.689 personas. Pero para saber el porcentaje de la población, teniendo en cuenta que tiene 3 millones de habitantes, entonces el porcentaje sería 800. El porcentaje será de 864.689 dividido 3 millones. Y a esto hay que colocarle, multiplicarlo por 100 y dejarlo en porcentaje. A ver qué nos da. Vamos a dividir esto entre 3 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto da 0,288. Y si lo multiplico por 100, sería el 28,8%. Entonces el 28,8%
conoce el producto a los 10 días de publicidad. Entonces aquí dice que utiliza un programa de cómputo para graficar. Usted puede ingresar esto en GeoGebra. Eso tiene una calculadorcita y el gráfico más o menos le va a dar así. Eso es lo que le va a dar el gráfico. Si lo intenta en GeoGebra. Esto va a ser el eje X y esto es el eje Y. Hay otros ejercicios que tienen que ver con la vida media, que en realidad cambian población, en el modelo cambian población por cantidad de material radiactivo. Y el modelo es el mismo que vimos ahorita de crecimiento exponencial. Es el mismo, solo que cambian la letra M por M0. Pero siempre hay un dato que se llama tiempo de vida media. Y es el tiempo que transcurre para que la cantidad de material inicial decaiga a la mitad. Eso significa que en muchos casos la incógnita es este T sub M. Entonces, a veces nos dicen, por ejemplo, como la masa de una sustancia radiactiva decae según el modelo anterior. Si la cantidad inicial, M0, esto es, M0 es cantidad inicial. Entonces, aquí me dicen que la cantidad inicial son 100 gramos. Aquí, perdón, le puse lambda. Ah, bueno, sí, lambda está aquí. Era acá para que fuera consistente. Entonces, aquí este menos 1, no le presten atención. Significa que es 0,1. Está medido en años. Entonces, nuestro modelo queda así. 100, que es la cantidad inicial, Euler a la menos 0,1 tiempo. Entonces nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la vida media de dicho material radiactivo? Ahora nos preguntan TM. Entonces hay que calcular T sub M tal que al meterlo en el modelo me dé la mitad de la cantidad inicial. En este caso es, si habían 100 gramos dividido 2, hay que dar respuesta 50. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Se escribe 50 es igual a 100 Euler a la menos 0,1 T. Y de aquí hay que despejar T. A la respuesta se le llama vida media. Se le llama vida media. Entonces observamos, el 100 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 50 dividido 100 igual a Euler a la menos 0,1 T. 50 dividido 100 es un medio. ¿Cómo eliminamos el Euler? Debemos eliminar la base. Entonces se aplica logaritmo en base E, que esto es el logaritmo natural. Entonces aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de un medio igual a logaritmo natural de Euler a la menos 0,1 T.
Este logaritmo se cancela con la base y solo me queda menos 0.1t. El menos 0.1 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que t es el logaritmo de 1/2 sobre menos 0.1. En la calculadora, si lo hacemos, esto da aproximadamente 6,93 años. Entonces, esto significa que son 6 años más 0,93 años, que significa el 90%, el 93% de un año. ¿Cuánto es el 93% de un año? Entonces, esto sería 6 años, 0,93 por 12 meses. ¿Cuánto da 0,93 por 12? Vamos a calcularlo por acá. 0.93 por 12. Da el mes 11.16. Entonces, vamos a ver que estos son 6 años y 11 meses. Aproximadamente. Entonces, observen que para poder calcular vida media, a veces nos preguntan el tiempo, entonces hay que despejarlo. Para poder despejarlo, tenemos que aplicar el logaritmo de la base que aparezca allí para poder quitarla. Si no, no la vamos a poder quitar. Entonces, así que se resuelven unos ejercicios solo por cultura general con los Euler, tanto el orden exponencial Euler con la Euler a la menos X, se generan nuevas funciones llamadas funciones hiperbólicas. Tenemos el seno hiperbólico, que es Euler a la X menos Euler a la menos X sobre 2. Es una función impar, dominio y rango en los números reales. Tenemos el coseno hiperbólico, que en vez de restarlo, lo suma. Y esto se llama catenaria. Estas funciones son importantes porque los postes que ustedes ven en las calles de nuestra ciudad no van en línea recta, porque ahí influyen muchos factores, el viento, la lluvia, la fricción, y en vez de hacerlo así, entre los postes se cuelgan así los cables. Y el gráfico del coseno hiperbólico es uno de estos y se llama catenario. Entonces, aunque no lo crean, esto se aplica en la vida real entre el alumbrado, entre la luz, los postes de luz, y eso se llama catenario. Y así como hay seno hiperbólico y coseno hiperbólico, si lo dividimos uno entre el otro, nace la tangente hiperbólica. Se parece a las funciones trigonométricas que no alcanzamos a hablar el día de hoy. Y tienen una identidad trigonométrica hiperbólica, es que el seno hiperbólico, perdón, coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico siempre vale 1. Por eso les digo lo de la catenaria, que juega un papel importante en los postes de luz colgando los cables. Aunque no crean, esto es importante. Miren que muchas de las aplicaciones son logarítmicas y exponenciales. Saber manejarlas sería lo mejor. Son las que más se utilizan en ingeniería y en las ciencias, como pueden ver, y tienen una importancia bárbara. Entonces, no siendo más,